who's taking you home, 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 and loving you so, 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 so. El duatlón por equipos Villa de Almenara da el pistoletazo de salida a la Lliga de Clubs Caixa Popular. A las 9:45 daba comienzo la prueba, que acogía 120 equipos de toda la Comunidad Valenciana. Las primeras en tomar la salida han sido las féminas, con un total de 33 equipos. Al tratarse de una prueba contrarreloj, hasta que el último conjunto no ha cruzado la meta, no hemos podido saber quiénes eran las ganadoras. Después de una dura competición en la que todas han hecho un gran esfuerzo para conseguir un puesto en lo más alto del podium, las chicas del Club Laboratorios SIS, compuesto por Yoguan Capallarés, Sandra Muñoz, Miriam Muñoz y Cristina Rosselló, se han subido a la parte más alta del cajón con un tiempo de 1 hora 11 minutos y 17 segundos. En segundo lugar han quedado las componentes del equipo CEA Vetera, Cristina Roldán, Noelia Juan, Sandra Piera y Claudia Monteagut, con un tiempo de 1 hora 12 minutos y 3 segundos. En tercer puesto se han clasificado las chicas del Motorbikes VRP Electric Club Triatlón Sueca, Maxime Maquinon, Raquel Pérez, Cinta Sancho y Andrea Foss, que han parado el crono en 1 hora 13 minutos y 36 segundos. Estamos muy contentas con el resultado porque siendo Almenara la primera prueba de la temporada, siempre estás un poco segura de cuál es el estado de forma, y unido al nivel que había este año en los clubes femeninos, y era difícil conseguir este resultado. Bueno, la verdad es que era difícil, tanto el equipo del Vetera como las de Sueca nos lo han puesto muy complicado. En el sector de bici las de Sueca han volado, y en tema de Vetera, pues la primera carrera a pie desde luego han sido superiores por 20 segundos solamente, que sabíamos que teníamos que recortar, con lo cual al final nos hemos esforzado al máximo. Tenemos un muy buen equipo y bueno, al final pues eso, ha salido el resultado, ¿no? I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, 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 and loving you so, 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 so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, 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 and loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know, no. A las 10:23 tomaban la salida los primeros equipos masculinos. Algunos clubes contaban con más de un equipo y han sido los que no puntuaban para la clasificación final de la Lliga de Clubs Caixa Popular los primeros en salir. A partir de las 11:03 han iniciado la carrera los 50 equipos A, los cuales iban a jugarse la clasificación final. Durante el transcurso de la carrera, la primera posición ha ido variando constantemente y hasta prácticamente el final de la prueba no hemos sabido quiénes se habían hecho con el podio. Gracias a un segmento ciclista impecable y a un gran trabajo en equipo, los ganadores de la prueba han sido los chicos del Club Tricanet de Berenguer: Ramón Ejeda, Francisco Gómez, David Aguilera, José María Sayas y Francisco Grau. Con un tiempo de 58 minutos y 29 segundos han conseguido subirse a lo más alto del podio. Tan solo con 18 segundos de diferencia y con un tiempo de 58 minutos y 47 segundos, el equipo del CDM El Cantero del Letour Avant Moncada, formado por Alberto Romero, Víctor Martínez, Emilio Guayo y Diego Robles, han quedado en segunda posición. Los chicos del Club Tripusol, formado por Enrique Starlich, Pablo Jiménez, Vicente Panblanco, Francesc Carrero y Eric Soriano, han conseguido subirse al tercer cajón del podio con un tiempo de 1 hora y 18 segundos. Bueno, la verdad que la carrera ha salido perfecta. Teníamos un equipo que sabíamos que podíamos ganar, íbamos a estar luchando por la victoria sabíamos que el Moncada era nuestro máximo rival. Ha hecho un carrerón y nos lo ha puesto muy difícil. Y en cuanto a la carrera, pues realmente contentos. Los chicos se han portado de maravilla y luego el segmento ciclista ha sido una auténtica barbaridad por parte de Paco. Nos ha llevado a todos en volandas
y contando con alguien de su calidad en el segmento ciclista ha sido todo mucho más fácil. Esto solo ha sido el comienzo de una liga de clubs Caixa Popular que se prevé muy interesante y a la que todavía le quedan 5 sedes más que visitar a lo largo de toda la temporada. El Dualó d'Alzira es la próxima parada el día 29 de enero.